En este apartado vamos a ver con más profundidad los conceptos que están relacionados con el diseño y la implementación de los dashboards. Como ya mencionamos en el curso básico, los dashboards o cuadros de mando son una forma de presentar una o varias vistas, a menudo con filtros, leyendas e interactividad que une distintas vistas. Los dashboards pueden incluir hojas, textos, imágenes y páginas web. A través de este apartado veremos cómo crear un dashboard desde cero, así como algunos de los conceptos principales y el funcionamiento de algunos de los componentes que tiene Tableau. Situados en la hoja de datos, en un libro de trabajo nuevo, importamos el trabajo de análisis de los test de estrés del 2015 que hicimos en el curso anterior en el nivel medio. Bien, una vez aquí cargados, simplemente para obtener aquí el resultado habremos ido a archivo, abrir y habremos buscado en la carpeta que tenemos el libro de trabajo. Este paquete de trabajo, esta extensión TWX, que ya contiene también los datos extraídos, se deja disponible en la plataforma para que la podáis descargar y podáis utilizarla durante las prácticas. Es este archivo con distintas vistas de análisis que ya implementamos con el que vamos a utilizar como base para la realización de los dashboards. Vemos que los dashboards se pueden crear haciendo clic en la pestaña Dashboard, ¿vale? Si pinchamos aquí, vemos que se abre la pestaña, se abre la hoja de trabajo nueva del dashboard, tenemos nuestra fuente de datos y las 5 vistas que ya realizamos en el ejercicio anterior. Como podemos comprobar, el espacio de trabajo de un dashboard se ve un poco diferente al espacio de trabajo de una hoja de análisis. En lugar de enumerar las dimensiones y medidas de la fuente de datos, lo que ahora tenemos disponible es la lista de las hojas en el libro de trabajo. Si nos fijamos en el panel de trabajo, aquí a la izquierda, en la pestaña de dashboard, ya no aparecen las tablas con las medidas, dimensiones, etcétera, que tenemos disponibles en base a la fuente de datos para realizar el análisis, para realizar las vistas, sino que tenemos un listado con todas las hojas que hemos implementado en nuestro libro de trabajo y que son las que voy a poder utilizar para visualizar, para representar en el dashboard. Si pasamos el ratón por encima de estas vistas, podemos ver una pequeña visualización de cada una de ellas. ¿Vale? Vemos cómo estas vistas las hemos visto visualizadas de manera pequeña. Repasemos, por tanto, características y componentes principales para la implementación de un dashboard. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del dashboard. Es muy importante considerar el destino desde donde se va a visualizar el dashboard, desde el principio. En el área de tamaño tenemos 3 opciones principales: tamaño fijo, automático y rango, ¿vale? En esta sección de aquí tenemos la parte del tamaño. Clicando aquí nos deja elegir el tipo de navegador donde visualizaríamos el dashboard y aquí en tamaño, como decíamos, tenemos las 3 opciones: tamaño fijo, automático y rango. El tamaño fijo nos ofrece una lista de dimensiones preestablecidas o la posibilidad de establecer nuestro propio tamaño personalizado. Si seleccionamos el automático, permite que el dashboard llene el área disponible. Y si seleccionamos intervalo o rango, podemos establecer los límites de cómo de grande o pequeño puede crecer o encogerse el dashboard. También existe la opción arriba para activar la vista previa del dispositivo. Nos debe quedar claro que dedicarle tiempo y esfuerzo en el diseño y la imagen final de un dashboard nos va a ahorrar tiempo a la hora de finalizar ese dashboard y sobre todo muchos quebraderos de cabeza. Esto es debido a que la visualización en los dispositivos, en los distintos dispositivos, se hace o se representa de forma diferente. De ahí la importancia que definamos en qué sitios
y que pensemos en qué sitios vamos a querer explotar y vamos a querer visualizar este dashboard para hacer los desarrollos y los diseños en función de ese destino. Bien, para ir agregando contenido, lo que hay que hacer en un dashboard es agregar las vistas a ese dashboard. A la hora de trabajar con los componentes que formarán un dashboard, pensemos que al igual que hemos arrastrado campos a una vista, cuando estábamos trabajando y viendo el funcionamiento de cómo realizar análisis en las vistas, que simplemente arrastrábamos los diferentes componentes al lienzo, el dashboard funciona de forma similar. Lo que tenemos que hacer es arrastrar las hojas que queramos visualizar. La primera vista, cuando la arrastremos al lienzo, automáticamente va a ocupar todo el dashboard. Si, por ejemplo, arrastramos la vista bancos por país, vemos que automáticamente arrastro suelto, se ha puesto todo en gris, todo el lienzo, y esta primera vista ocupa todo el espacio del dashboard. Cualquier vista posterior, sin embargo, puede ser colocada en áreas específicas de la pantalla, manteniendo presionado el botón del ratón mientras movemos el puntero alrededor del dashboard, nos va a mostrar una área gris, una zona gris, que nos indica dónde se colocaría esta vista cuando soltemos el puntero, cuando soltemos el ratón. Si lo hacemos, por ejemplo, arrastrando otra de las vistas, mismamente la de top 5 apalancamiento, vemos que ahora mismo, según lo tengo arrastrado, estaría colocando esa vista en el lado izquierdo, en el lado derecho o en la parte inferior. ¿Vale? Bueno, de momento vamos a dejarla en la parte inferior. Vemos que ahora mismo tenemos las dos vistas. La primera se ha quedado en la parte superior y la segunda en la parte inferior. Cuando se agregan hojas a un dashboard, vemos que si tienen un check junto a sus nombres, en el dashboard lo que nos indican es que se está utilizando, están en uso actualmente. ¿Vale? Si vemos el listado de hojas, dos de ellas vemos que tienen un check azul. Esto lo que nos está indicando Tableau es que son dos de las vistas que están representadas en el dashboard. Esto, ahora aquí tenemos simplemente dos vistas y es fácil, pero cuando tenemos un dashboard, a lo mejor que donde la lista de hojas disponibles es muy superior y donde a lo mejor tenemos 6 u 8 KPIs representados, visualizados, es muy útil saber exactamente cuáles de estas vistas son las que estamos utilizando. En el panel de la izquierda, debajo del bloque de las vistas, tenemos el panel de objetos. En esta parte de aquí, ¿vale? Hemos visto que aquí configuraríamos el tamaño, aquí tenemos las hojas disponibles para arrastrarlas y montar el dashboard con estas hojas que queremos visualizar, estos KPIs, y en la parte inferior tenemos el panel de objetos, donde podemos ver opciones para cosas como contenedores de diseño y cuadros de texto. Todos estos se pueden arrastrar al dashboard como una vista. Veamos, por ejemplo, si arrastramos el objeto de texto y le añadimos un nombre, como por ejemplo puede ser, pues no sé, sección 1. Por ejemplo. Si arrastramos texto, yo puedo, por ejemplo, arrastrarlo aquí. Se me abre el asistente, sección 1, por ejemplo. Podría poner incluso, ¿tá? Le daría a aceptar y vemos que automáticamente este texto se estaría visualizando como una vista más. Podemos usar también la casilla que aparece en la parte inferior de mostrar título del dashboard. Si lo seleccionamos o deseleccionamos, vemos que se habilita y se deshabilita la opción del título. Si hacemos doble clic en el título, se abre el editor de texto y nos va a permitir su modificación. Por ejemplo, en este dashboard podríamos cambiarlo, en vez de que sea el nombre de la hoja, que sería este de aquí el que estaría cogiendo. Si esto lo modificamos, por ejemplo,
Yo aquí le pongo test de estrés. Vemos que automáticamente, como está cogiendo la variable en nombre de la hoja, estaría poniéndose. ¿Vale? Vamos a quitar. Por el momento, y para seguir con nuestro ejemplo, vamos a cerrar el cuadro de texto que habíamos añadido y vemos que la vista se vuelve a expandir. Otro concepto que tenemos que repasar son las vistas ajustables. Una vez que hemos visto cómo añadir algunas de estas vistas al dashboard, vamos a ver cómo algunas pueden ser ajustables para que su visualización sea correcta. En la vista Top 5 apalancamiento, que se encuentra en la parte inferior, vemos que actualmente estamos visualizando cinco países, que son los que teníamos definidos en la vista, ¿vale? Únicamente. Vemos que aquí tenemos el parámetro con el cual podíamos manejar la visualización, podíamos configurarla y representar más o menos. Aquí arriba tenemos el parámetro y esto lo que nos va a permitir es configurarlo. Si ahora seleccionamos, en vez de 5 parámetros, y seleccionamos, por ejemplo, 15, vemos que automáticamente la vista me está mostrando los 15 primeros países según el orden de apalancamiento, con lo que vemos que nuestra vista ahora tiene una barra de desplazamiento. Por tanto, observemos aquí que nuestro gráfico de barras del top 5 de apalancamiento tiene una barra de desplazamiento donde el tamaño del gráfico en la hoja, ¿vale? Lo estamos viendo aquí, es más grande que el área que tiene asignado al dashboard. Es decir, vemos que hay países que a simple vista, si no utilizamos la barra de desplazamiento, no se estaría visualizando. Por tanto, es mejor ver la vista completa de este dashboard para eliminar las barras de desplazamiento. Primero, podemos simplemente hacer clic en la parte superior de la vista y la arrastraríamos hacia arriba. Es decir, si queremos, podríamos hacer clic, podríamos arrastrarla, ocupando espacio de la vista superior, y con esto estaríamos visualizando de golpe todos los países seleccionados y habríamos eliminado la barra de desplazamiento. Esto está cambiando el tamaño de la vista, pero también lo que podemos hacer es seleccionar la vista haciendo clic arriba de manera que quede seleccionado el panel y luego botón derecho seleccionando cuadrar. Es decir, si yo vuelvo al tamaño aproximadamente original donde tengo, lo que estamos diciendo es que con el botón derecho, ¿vale? O sea, en el desplegable puedo ir a cuadrar y aquí, en vez de en estándar, podría dar a vista completa. Vemos que automáticamente Tableau me lo reconfigura para que ahora la visualización sea completa, ¿vale? Sin tener que ocupar espacio de la vista superior, ello solo me ha reducido el tamaño del gráfico y hace que de manera simple pueda ver el resultado completo. Para este ejemplo que estamos viendo, podríamos reducir el tamaño del eje también horizontal con el fin de que la leyenda de los países pues, fuera más legible, ¿vale? Si aquí hubiera habido algún problema, podríamos utilizarlo, podríamos reducirlo, etc. Dentro de las distintas opciones que permite este ajuste de vista, podríamos ocultar o mostrar el título de la vista en concreto. En este caso, bueno, lo tenemos aquí, lo tenemos mostrado, pero podemos, dependiendo el uso o dependiendo cómo lo queramos mostrar, pues bueno, podríamos ocultar el título con el botón derecho sobre el título y seleccionaríamos la opción de ocultar título. Y si queremos volver a mostrar el título en la vista concreta, simplemente en la flecha de más opciones, seleccionando el título, nos lo volvería a mostrar.
Otra opción que podemos destacar son las leyendas y filtros cuando estamos trabajando con los dashboards. Una de las características principales de los dashboards es que pueden ser interactivos, es decir, le vamos a permitir al usuario que interactúe con el contenido para realizar ese análisis de los datos. Si la ubicación predeterminada de una hoja no está donde nos gustaría que sea colocada, siempre podemos reorganizarlo haciendo clic en la vista y usando el encabezamiento. Tengamos en cuenta que una hoja puede traer su propia leyenda de color y su filtro, pudiendo ver su leyenda de colores. Si hacemos doble clic en la vista, por ejemplo, mapa de solvencia, la tenemos aquí, veremos que automáticamente se coloca dicha vista en el dashboard junto con su leyenda de color, en la sección derecha. En este caso, vamos a dejar la vista donde Tableau lo coloque de forma predeterminada. Yo veo que en el mapa de solvencia tengo aquí un mapa de color con su panel de colores, ¿vale? Por tanto, si yo le doy doble clic, automáticamente Tableau me ha colocado la vista y su su leyenda de color. ¿Qué pasa si quisiéramos agregar un filtro? Digamos que queremos poder filtrar, por ejemplo, por país, porque vemos que aquí una dimensión común de las tres vistas es país. Al final, el análisis de este dashboard que estamos utilizando de ejemplo es que me está analizando a nivel de país, pues el número de bancos, la solvencia que tiene dicho país, el orden de apalancamiento de los países, etcétera. Podemos hacer clic en cualquier vista donde estaría ese filtro relevante, hacemos clic en el símbolo de intercalación del menú y aparecerá una opción para filtros. Mismamente, si cogemos la vista de bancos por país, ¿vale? Pinchamos una vez, vemos que automáticamente se selecciona la vista. En más opciones, si pinchamos, vemos que tenemos una serie de opciones, ¿vale? Para configurar la vista, etcétera. Una de ellas que tenemos es filtros. Y aquí dentro de los filtros nos va a permitir aquellas dimensiones que tenga esta vista, poder seleccionarla para utilizar como filtros. En este caso, la única dimensión que estamos visualizando en esta vista es el país de descripción. ¿Vale? Automáticamente, cuando he seleccionado el país de descripción, que es la dimensión con la cual estamos realizando aquí el análisis, vemos que ese filtro se me ha habilitado en el panel de filtro, en el lateral derecho. Si desmarcamos todos y seleccionamos únicamente algunos valores del filtro, vamos a ver que únicamente cambia la vista desde donde se ha creado ese filtro, ¿vale? Si yo deselecciono todos, vemos que automáticamente me ha borrado todo el contenido de la vista, y si yo ahora elijo algunos de estos países, vemos que me va indicando, me va mostrando los países seleccionados. Ahora que el filtro está en el dashboard, podríamos formatearlo como lo hacemos en una vista. Para ello, con el botón derecho o pinchando en el botón del filtro que tiene la flecha hacia abajo, y si pasamos por encima, nos indica más opciones con las cuales podríamos configurar el filtro, ¿vale? Vamos a ver aquí, ¿vale? Vemos que si clicamos tenemos las opciones para poder configurar el filtro según nuestras necesidades. Cuando hacemos clic en un filtro y lo utilizamos, como vemos en el ejemplo de seleccionando todos los países y seleccionando algunos al azar, vemos que de forma predeterminada solo se está aplicando a la vista de la cual proviene el filtro, ¿vale? Como hemos visto aquí. Si lo que queremos es que este filtro se aplique a más partes del dashboard, simplemente hacemos clic en el filtro, ¿vale? En la pestaña de más opciones, como estamos viendo, se abre este menú
Y aquí sería tan fácil como seleccionar la opción de aplicar a las hojas de trabajo. Es decir, yo aquí le voy a decir dónde quiero que este filtro se aplique. Vemos que por defecto, cuando definimos este filtro, la opción seleccionada es solo esta hoja de trabajo. Por eso únicamente estábamos viendo el filtro en la hoja de origen. Sin embargo, si ahora seleccionamos todas las fuentes, o sea, todas las vistas que usan fuente de datos relacionadas, ¿sabes? Vemos que automáticamente ha cambiado. En el mapa de solvencia se visualizan únicamente los 5 países que tengo seleccionados. En el top de apalancamiento también estoy visualizando los países que tengo seleccionados. Ahora, cuando hacemos una selección, vemos que se aplica a todo el dashboard, independientemente de la fuente de datos desde la que se construya la vista. ¿Vale? Entonces, si yo ahora voy y sin embargo voy seleccionando países, vemos que va cambiando. Si yo, por ejemplo, quiero ver los valores de Alemania, ¿vale? Vemos que únicamente a través de este filtro estaría dejando la posibilidad al usuario que seleccione el país que quiere ir viendo las cifras concretas, ¿vale? Por los países. ¿Vemos? De manera similar, podemos hacer que una vista actúe como un filtro para el dashboard completo. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Y para ello lo primero sería eliminar el filtro actual, de manera que dejemos sin filtros el dashboard. Vamos a partir de cero. Eliminamos el filtro actual. A continuación, tendríamos que seleccionar una de las vistas y sobre ellas, en el botón de filtro, si ponemos el puntero encima, vemos que aparece la leyenda usar como filtro, ¿vale? Bien. Si yo tengo seleccionada una vista y paso el ratón por encima, usar como filtro. Lo mismo en esta y lo mismo en esta, ¿vale? Si lo seleccionamos, podemos utilizar esa misma vista para filtrar los valores que ella muestra y filtrar también las vistas asociadas en el filtro definido. Utilicemos, por ejemplo, la vista top 5 apalancamiento, aquí abajo, de forma que si la seleccionamos como vista para filtrar, según elijamos un país u otro, se irá filtrando el resto del dashboard. Es decir, si yo aquí la utilizamos como filtro y selecciono un país como Estonia, vemos que automáticamente el resto del dashboard se está filtrando y me muestra únicamente esas vistas filtradas por el país seleccionado. ¿Vale? Si cojo Hungría, si cojo Holanda, si cojo España, ¿vale? Vemos como a través de una vista he convertido un filtro interactivo para el resto del dashboard. Ahora vamos a revisar cómo podemos ir formateando los dashboards. Vamos a profundizar en el diseño. En esta parte de aquí hemos visto cómo interactuar con toda la parte de filtrado y todo lo que es la interactividad que se le puede permitir al usuario, ¿no? Con los filtros genéricos, los filtros por la vista, etcétera. Y vamos ahora a profundizar un poco en el diseño. Con respecto al diseño, Tableau tiene como, digamos, dos opciones, dos variantes, mosaico y flotante. De forma predeterminada, las vistas y leyendas aparecen en la vista como objetos del dashboard, en un mosaico. Cuando nosotros arrastramos una hoja, el área de caída gris cubre una región de lienzo, como hemos visto. Con ello, lo que estamos viendo aquí es el comportamiento en el mosaico, ¿vale? Vemos que aquí tenemos las dos opciones, mosaico y flotante, y vemos que por defecto está seleccionada la de mosaico. Si hacemos clic en la parte inferior donde dice flotante, ¿vale? Podemos cambiarlo. ¿Veis? Se queda seleccionada la opción que deseemos. Vamos a eliminar del dashboard una de las vistas, por ejemplo, el mapa de solvencia. Volvemos
Vamos a... Vale, hemos eliminado una. Lo dejamos en mosaico. Y ahora vamos a continuación, vamos a seleccionar la parte, digamos, la opción de flotante y vamos a observar cómo el indicador del área de caída gris se va a ver diferente que lo que hemos visto antes. Si ahora seleccionamos otra vez mapa de solvencia, vemos que ya la parte gris, ¿no? El área de caída gris, ya no es como antes que ocupaba una sección completa. Ahora únicamente representa el espacio que ocupa la vista y me permite colocarla donde deseemos. Por tanto, podríamos de forma libre ajustar el tamaño y la ubicación. Si yo lo dejo caer aquí, vemos que automáticamente me lo ha colocado encima de la otra vista. Incluso con el dashboard configurado en mosaico, ¿vale? Como lo teníamos, podemos hacer flotar ciertos objetos de forma individual, como ahora estamos haciendo flotar esta vista, ¿vale? Si vamos a confirmar que estamos en modo mosaico, ¿vale? Para repasarlo de nuevo. En mosaico, si arrastro, vemos que Tableau nos indica, nos muestra en gris la zona de caída, ¿vale? Si lo tengo en flotante, me permite colocarlo encima de donde quiera, incluso encima de la intersección entre de la unión entre dos vistas, ¿vale? Vemos que nos permite colocarlo. Lo que hay que destacar es que cuando tenemos los diseños en mosaico, estos automáticamente llenan, si os fijáis, todo el espacio del dashboard. Sin embargo, los objetos flotantes pueden tener un tamaño y una posición personalizada. Con esa leyenda seleccionada, si hacemos clic en la pestaña de diseño, ¿vale? Aquí en el panel de la izquierda, ¿vale? Podemos acceder a los controles de este elemento haciendo los ajustes que queramos de posición, ¿vale? Otro objeto susceptible de uso en los dashboards de Tableau, que vemos aquí abajo, ¿vale? son imágenes y páginas web que pueden ser integradas como contenido dentro de un dashboard. Las imágenes se pueden agregar a los dashboards simplemente arrastrando el objeto imagen y navegando hasta la ubicación de la imagen que queramos cargar. Al ir al menú podríamos ajustar la imagen y centrarla e incluso convertirla en un hipervínculo agregando una URL. Vamos simplemente en imagen. Ahora lo tenemos en flotante, pero si quisiéramos colocarlo, simplemente vemos que se abre el asistente, nos permite o bien poner un enlace a una imagen si queremos poner una concreta, o bien podríamos insertar un archivo de imagen eligiéndola si la tenemos ya descargada, ¿no? Y bueno, nos da la opción de ajustar o centrar la imagen. Si la imagen cuando la insertamos no queda bien ajustada, ¿vale? Al ser insertada, simplemente, bueno, pues aquí nos da la opción de tenemos ciertas opciones, simplemente con ajustar imagen o centrar imagen nos la estaría o bien ajustando a todo el contenido o bien centrando en la parte central de la vista. Si lo que queremos agregar es una página web, Tableau tiene otra opción, ¿vale? Y es que aquí en la sección, en el panel de objetos, vemos que tiene la opción de página web y aquí simplemente especificando una URL, no sé, pongamos por ejemplo Tableau
tableau.com y le damos a aceptar, ¿vale? Automáticamente me estaría cargando la página de Tableau. ¿Vale? Si queremos, para visualizar esto de manera más fácil, si generamos con un ejemplo nuevo, un dashboard nuevo, lo vamos a ver, es más grande. Simplemente, en vez de, si lo ponemos en mosaico, para que se expanda para todo el dashboard, ponemos otra vez Tableau. Vale, vemos que automáticamente bueno, pues, carga la página de Tableau. Viendo la página web insertada, podemos observar que aún está completamente interactiva. De hecho, vemos que, pues, que se puede seleccionar los enlaces, etcétera. Si vemos que si, por ejemplo, si seleccionamos uno de los enlaces, vemos que nos lleva directamente al enlace, a la página destino. ¿Vale? Con respecto a los objetos, otro componente que tenemos que revisar, que tenemos que mencionar, son los contenedores de diseño. Este es un objeto que es utilizado en Tableau para organizar el contenido. Se denominan contenedores de diseño y se tratan de una excelente manera de controlar la ubicación de los componentes en un dashboard. Los contenedores permiten agrupar elementos del dashboard relacionados de modo que podamos colocarlos rápidamente. A medida que cambiemos el tamaño y la ubicación de los elementos dentro de un contenedor, otros elementos del contenedor se ajustarán automáticamente. Existen dos tipos de contenedores de disposiciones. El horizontal, ¿vale? Lo vemos aquí en el panel de objetos, bueno, pues junto como hemos visto en la página web, las imágenes, el texto, etcétera. Vemos el contenedor horizontal que cambia el ancho de las vistas y los objetos que contiene, mientras que un contenedor de disposiciones vertical, ¿vale? Va a ajustar la altura. Para añadir un contenedor de disposiciones, simplemente desde el panel de objetos, lo que tenemos que hacer será seleccionar el horizontal o vertical y arrastrarlo al dashboard. Si vemos esto que comentamos con un ejemplo sencillo, vamos a partir de otro dashboard, de una hoja de dashboard limpia. Podemos arrastrar un contenedor horizontal, por ejemplo, y ahora mismo ya tenemos aquí el contenedor montado. Dentro de él ahora podemos insertar varias vistas. Por ejemplo, pues, insertemos la de top 5 apalancamiento. ¿Vale? Podemos insertar la de bancos por país. ¿Vale? Vemos que ahora, veis la zona gris, cómo se va marcando, lo va reajustando. Y top activos totales. Esta vamos a montar una encima de otra mejor. Bancos por país. Vale. Vemos que ahora tenemos las tres vistas, una encima de otra. Ahora, mediante el contenedor, podríamos distribuir de manera uniforme los elementos que contiene el contenedor. ¿Vale? Vemos que el espacio asignado a cada una de las vistas pues no es la misma, ¿no? Vemos que la distribución no es exacta. Para poder distribuirlo de manera uniforme, con el botón derecho en la parte central superior de una de las vistas, ¿vale? Podemos seleccionar el contenedor, en este caso vertical, ¿vale? Por ejemplo,
¿vale? Selección vertical. Y vemos que ahora todo el contenedor quedará seleccionado para su configuración. Por tanto, con el botón derecho sobre el contenedor, vemos que tendremos la opción de distribución uniforme y seleccionándola, Tableau automáticamente distribuirá su contenido por todo el contenedor, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar. Vemos que se ha seleccionado todo el contenedor y si ahora le damos botón derecho, ¿vale? Vemos que nos aparecen las opciones que tiene el contenedor y podemos distribuir los contenidos de manera uniforme, que es lo que estábamos mencionando, ¿vale? Si le damos a clic, ¿vale? Vemos que ahora lo que ha hecho Tableau automáticamente es dividir el espacio del contenedor en partes iguales, ¿vale? Y vemos que las tres vistas tienen asignado el mismo espacio, está distribuido de forma uniforme. Por último, añadir que los contenedores nos permiten trabajar con su contenido como un todo y, por tanto, si quisiéramos borrar el dashboard, sería suficiente con seleccionar el contenedor y luego eliminar del dashboard con el botón derecho. Tableau nos preguntará si queremos eliminar el contenedor y pincharemos en que sí. Si queremos eliminar el contenedor, en vez de eliminar cada una de las vistas, podemos borrar el contenedor entero. Como tenemos seleccionado ya el contenedor, si pinchamos en cerrar, ¿vale? Para eliminar, nos está preguntando que si queremos confirmar de que estamos conformes con la eliminación del contenedor de trazado seleccionado también, eliminará los tres componentes, los tres elementos que tiene dentro de él, que son las tres vistas. ¿Desea eliminar este contenedor de trazados y sus componentes? Le daríamos a que sí, ¿vale? Lo único que nos ha dejado ha sido los parámetros. A continuación, otro tema importante que revisar es todo lo relacionado con el formato y la apariencia del dashboard, puesto que un dashboard debe proporcionar de manera clara y sinóptica una visualización del análisis de ciertos indicadores. Si nos basamos en lo que son las buenas prácticas, ya hemos mencionado en diferentes ocasiones que un dashboard debe facilitar una visualización, un análisis, una comprensión de manera simple, sinóptica, de diferentes KPIs, ¿vale? Y por tanto, todo lo relacionado con el formato y la apariencia es sumamente importante. Dicho esto, podemos ver que lo primero que debemos de comentar es que los buenos títulos son importantes para una comunicación eficaz. Por tanto, si hacemos doble clic, vamos a poder editar el título del dashboard. Sobre un dashboard nuevo, mismamente este que tenemos aquí, vemos que de forma predeterminada, ya hemos mencionado antes que Tableau coge el nombre del dashboard, el nombre de la hoja que estamos utilizando. Anteriormente, en el ejemplo primero, hemos puesto test de estrés, ¿vale? Aquí podríamos hacer lo mismo, podríamos o bien editarlo desde aquí y se vería, o directamente aquí podríamos denominarlo como queramos. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, pues veríamos que aquí podemos modificarlo directamente, el nombre aquí, sin embargo, el nombre de la hoja seguiría tal cual. Un buen truco consiste en insertar un valor dinámico en el título, ¿vale? Podemos cambiar el nombre de este dashboard. Para ello, si en el título pinchamos con botón derecho y le damos a editar título, ¿vale? Vemos que se nos vuelve a abrir, el asistente. Aquí lo que hemos hecho ha sido renombrarlo con un valor fijo, es decir, le estaríamos poniendo un valor fijo al dashboard. Si os fijáis, aquí
el asistente tiene una opción que es insertar y lo que me permite es insertar ciertas variables que quiera utilizar. Esto depende de los campos que estén en uso de la vista, me va a permitir unos u otros. Las variables que aparecen por defecto, pues el nombre de la hoja, nombre del libro de trabajo, el título predeterminado, nombre completo y nombre de usuario. Y luego, adicionalmente, Tableau, todos aquellos parámetros que tengamos definidos en las hojas que utilicemos, en las vistas que utilicemos como fuente de datos, me va a permitir tenerlos aquí y asignarlos al título. Con nuestro ejemplo, vamos a insertar el parámetro país por apalancamiento, ¿vale? Estaríamos insertando y luego vamos a cambiar a análisis apalancamiento, por ejemplo. ¿Vale? Análisis por ejemplo, y aquí estos son datos que hemos cogido de ejemplo del 2015, por ejemplo, ¿vale? O podríamos dejarlo así, simplemente. Análisis apalancamiento y, ¿sabes? Y países. Vale. Vemos que actualmente el valor que tiene por defecto el parámetro es 5 y ya me lo está marcando aquí. Si arrastramos la vista top 5 apalancamiento, que utiliza dicho parámetro, top 5 apalancamiento, ¿vale? Bueno, aquí en este caso ya me está mostrando, me estaría mostrando todo porque se ha quedado, aquí se ha quedado esto ya desconfigurado de haberlo tocado antes, pero bueno, para el ejemplo que estamos viendo, el valor del parámetro que tiene, vemos que automáticamente yo aquí podría ir modificando en función del análisis que hagamos y se iría modificando el título. ¿Vale? Para hacerlo bien, basta que se ha quedado desconfigurado, simplemente vemos que el filtro del parámetro no está funcionando, no me está filtrando la vista. Bueno, pues simplemente cuando pase algo de esto, al final lo único que hay que hacer es ir a la vista origen y ver la reconfiguración, porque hemos podido tocar algo anteriormente. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a la vista top 5 apalancamiento, en filas, ¿vale? Tenemos el campo país de descripción. Si le damos con el botón derecho, habrá que dar a editar filtro y en límite vemos que ahora mismo no tenemos, se ha quedado desconfigurado, no hay ningún filtro. Por tanto, vemos que esto no, nos está mostrando no está filtrando el parámetro, ¿vale? Bueno, entonces simplemente vamos a seleccionar, ¿vale? Vamos a utilizar aquí y ya está, ¿vale? Seleccionamos el límite por el parámetro y ya está. ¿Vale? Ya vemos que lo tenemos ya configurado otra vez como deseábamos. Vemos que tenemos ahora pues ya funcionando el parámetro. Y en el dashboard 3, lo que comentábamos, ahora ya que está configurado, bueno, pues, si tenemos este dashboard con un título dinámico en función de un parámetro, vamos a permitir al usuario, esto por ejemplo, lo suyo sería, bueno, pues ocultamos el título, ¿no? Porque tenemos ese no es dinámico, sino que es fijo, el de top 5 apalancamiento, pero ahora ya pues podríamos dejarlo de manera dinámica y en función del número de países que se esté visualizando, veríamos el título cómo va cambiando. ¿Vale? Hablando de la importancia de los títulos, indicar también que podemos formatear las fuentes para un dashboard de varias maneras. Como en la visualización, podemos hacer clic, botón derecho en un elemento y formatearlo directamente. En el panel de formato nos dará las opciones de formatear las fuentes. ¿Vale?
pinchando con botón derecho sobre el título y seleccionando, por ejemplo, formatear título, ¿no? Vemos que aquí se nos abre el panel de formatear, ¿no? Pues con su sombreado, el título, nos va a permitir seleccionar el tipo de fuente, si tiene, si el fondo tiene un color o no, si está sombreado, subrayado, etcétera. En este panel, como decimos, se pueden establecer pues, desde la tipología de la fuente que elegimos, así como otros componentes de texto. El menú de formato también tiene una opción para libro de trabajo. Esto nos permite formatear fuentes y líneas a lo largo del libro de trabajo completo, ¿vale? Vemos que tiene desde el sombreado del dashboard, el título del dashboard y luego los títulos de la hoja de trabajo y los objetos de texto. Tengamos en cuenta que si configuramos todo aquí como Tableau Book, se restablecerían los cambios que hubiese hecho antes. Esto es excelente para mantener la coherencia en todo el dashboard, ¿vale? Podemos ver algunos cambios de ejemplos con el trabajo actual. Si, por ejemplo, en el título del dashboard, ¿sabes? En alineamiento, en vez de a la izquierda como está ahora, pues bueno, podríamos elegir centro, o que el sombreado pues tenga un sombreado gris, o bueno, ¿sabes? Etcétera, ¿vale? Podríamos remarcar el borde si quisiéramos remarcarlo. Y también si pinchamos sobre el título y elegimos editar título, podemos seleccionar el contenido y, no sé, pues marcarlo en negrita, ¿vale? Aquí también tendremos la opción, ¿vale? Seleccionar colores, etcétera. Con respecto al sombreado, podemos profundizar un poco más en las capacidades, ya que si volvemos al panel de formato, podemos ver que al igual que las fuentes, el sombreado se controla en varios niveles. Para empezar, si cambiamos el sombreado del panel, ¿no? Podemos elegir un color llamativo de fondo de sombreado del dashboard, ¿vale? Vemos que automáticamente en esta opción estamos sombreando todo el contenido del dashboard, todo el área del dashboard. Vemos que cuando elegimos un sombreado del dashboard, esto afecta a diferentes cosas, ¿no? Como las leyendas, ¿sabes? Si tuviésemos aquí leyendas, vemos los parámetros, vemos que cuando seleccionamos este tipo de sombreados que engloba todo el dashboard, esto afecta a todo. Vemos que la diferencia clara está que cuando seleccionamos un sombreado del dashboard, afecta a todo el dashboard y también a ciertos componentes, pero las propias vistas que tenemos en el dashboard no se ven afectadas con respecto al sombreado. Para conseguir que todo el panel fuese de este color, tendríamos que ir a cada una de las vistas que hay en el panel, ¿no? Que hay en el cuadro de mando, y formatear su sombreado, ¿vale? Haciendo clic con el botón derecho en una de las vistas y seleccionando su formato. Si vamos a sombreado, pues tendríamos que elegir el mismo color y veríamos que esa vista coincidiría con el resto del panel, ¿vale? Tendríamos que dar botón derecho, formatear como estamos mencionando, se nos abriría la parte de formatear la vista y aquí ya pues en la opción del sombreado tendríamos que estar seleccionando el mismo color si quisiéramos implementar un sombreado para todo el dashboard, ¿vale? Lo dicho. Si seleccionamos el sombreado del dashboard, afecta a todo el dashboard, pero las vistas tendríamos que ir una a una para configurarlo de la misma manera. Ahora, cerrando el panel izquierdo del sombreado que comentábamos, vemos que tenemos dos pestañas. Teníamos la pestaña de Dashboard, donde hemos ido viendo los componentes, desde el tamaño de cómo configurarlo, las hojas de trabajo y los diferentes objetos, mosaico, flotante y el título.
y vemos que tenemos otra pestaña, ¿no? Trazado. En inglés, los que tengáis la versión en inglés, pues se llamará layout. Podemos clicar en la pestaña de trazado de manera que abajo en el panel se va a visualizar una jerarquía de objetos, ¿no? Vemos que pone jerarquía de elementos, donde vemos que podemos seleccionar los distintos contenedores para configurar su diseño. Si seleccionamos un contenedor de diseño concreto, vemos arriba las opciones para su diseño. Vamos a poder, ¿vale? Si yo selecciono, voy descendiendo en los niveles, vemos cómo automáticamente aquí me va a permitir poder configurar cada uno de ellos, pues desde posiciones, tamaños, si quiero bordes, etcétera. Esto puede ser muy útil para distinguir visualmente controles como los filtros, los parámetros, etcétera. Es decir, si yo al final, aquí porque hemos elegido un color, un sombreado muy verde, pero si por ejemplo quisiera remarcar un parámetro o tuviese un estante de filtros, etcétera, esto me va a permitir que de manera simple pueda controlar todas las capas, todos los componentes e ir haciendo las configuraciones oportunas pues, de formatos, con los bordes, como decía, de tamaño, posición, etcétera. Otra propiedad a revisar y comprender en la implementación y uso de los dashboards es su interactividad. Hemos visto en la parte anterior, cuando estábamos viendo los filtros, eso ya consiste, ya estamos dando una interactividad al usuario. Estamos dando una interactividad para que pueda visualizar, para que pueda filtrar. Pero Tableau no solo tiene esa opción de filtros interactivos, sino que también tiene lo que se denominan acciones de comportamiento. Destacar que las acciones o comportamiento de un dashboard son elementos poderosos con una cierta capacidad que ofrecen interactividad dentro de él. Tableau tiene 3 tipos de acciones a destacar, que son resaltar, filtrar o filtrar o URL, que se denominan. Las acciones en los dashboards tienen varias partes. Las acciones de resaltar y filtrar lo que tienen definido es un origen y un destino, mientras que las acciones de URL suelen incluir un campo y valores como entradas dinámicas. Podremos activar una acción mediante varios comportamientos del ratón, como pasando el ratón por encima o haciendo clic, o como una opción de menú en la información sobre herramientas. Vamos, por tanto, a ver estas acciones que acabamos de comentar. Con respecto a las acciones para resaltar, debemos indicar que el resaltado llamará la atención sobre las marcas atenuando todo lo que no esté seleccionado. Esto puede hacerse en una vista o desde una leyenda. Vamos a ver de forma fácil los pasos para agregar una acción de resaltado a un dashboard. Lo más fácil, vamos a borrar estos dashboards que no utilizamos y vamos a generar un dashboard limpio. Vamos a arrastrar mismamente pues, las vistas top 5 apalancamiento, por ejemplo, y bancos por país. Ponemos una encima de otra. Una vez nuestro dashboard tiene estas dos vistas, arriba en la barra de herramientas, ¿vale? Vamos al menú de dashboard y hay una pestaña, una opción denominada acciones. Bien, se nos abre el asistente, con lo que pinchando en agregar acción o añadir acción, nos permite seleccionar qué tipo de acción queremos definir, queremos realizar. En este caso, en este primer ejemplo, vamos a ver una acción de resaltar. Lo primero es que nos pide es el nombre que queremos. Por ejemplo, podemos denominarla simplemente acción resaltar.
Viendo el resto de los componentes de la definición de la acción, para las hojas de origen podemos seleccionar un dashboard del menú desplegable. En este caso, bueno, vamos a dejarlo con el dashboard 2, que es con el que estamos utilizando. Pero si tuviésemos varios dashboards, podemos utilizar los dashboards que quisiéramos. Es decir, aquí estamos indicando cuál es el origen de esta acción. Para simplificar esta visualización, como hojas de destino, en esta parte inferior, vamos a dejar también lo que aparece por defecto. ¿Vale? Vamos a trabajar únicamente con este dashboard y vamos a dejar que nuestras hojas de origen sean las dos vistas que componen el dashboard y que las hojas de destino también sean las dos vistas que componen el dashboard. Por tanto, con esta configuración veremos que en función del resultado de las hojas vistas de origen vamos a ver el impacto en las hojas de destino. Para el resaltado de destino vamos a elegir como campos seleccionados en este caso el campo que estamos visualizando, la medida que estamos, o sea, la dimensión que estamos visualizando, que es país descripción. Otra casilla, otra opción que tendremos que configurar cuando estamos definiendo una acción es cómo queremos que se ejecute la acción. Por defecto, vemos que Tableau tiene seleccionada tiene elegida la opción seleccionar, pero en nuestro caso vamos a elegir desplazar, ¿vale? O situar. Así, cuando pasemos el cursor sobre cualquier marca, vamos a poder ver las marcas en la parte inferior, de manera que se resalten los gráficos que comparten el mismo marcado. Ahora, una vez ya creada esta acción, ¿vale? Le damos a clic, le damos a aceptar, ¿vale? Vemos que automáticamente podemos ver su resultado. Si pasamos el ratón por encima de algunos países de una de las vistas, vamos viendo cómo en la parte de aquí abajo se ve y pasaría lo mismo en la vista. Al elegir las dos vistas como origen y destino, vemos que independientemente si pasamos el ratón por una de las vistas, vemos su resultado, su remarcado en la otra vista, ¿vale? Igual que hemos visto esta acción de tipo resaltar, podemos elegir las acciones para filtrar. La definiremos de la misma manera en Dashboard, Acciones, en Añadir acción. Comentar que los filtros interactivos se pueden aplicar a todas o algunas vistas utilizando las fuentes de datos relacionadas, como hemos visto, y las vistas pueden ser convertidas en filtros. Pero para un mayor control podemos utilizar este tipo de acciones de filtrado. Bueno, pues aquí una vez que estamos ya, abrimos el asistente, nos pregunta qué tipo de acción queremos añadir, vamos a elegir filtro y en el nombre vamos a denominarlo como acción filtrar. Con respecto a las hojas de origen, dejamos seleccionado el dashboard nuevo que estamos trabajando y, por ejemplo, vamos a desmarcar la vista de bancos por país, ¿vale? Para las hojas de destino, para las hojas de origen, bancos por país, y con respecto a las hojas de destino, vamos a dejar el dashboard actual, dejando seleccionado como destino, por ejemplo, únicamente las vistas por país. De manera que estamos diciendo que nuestro origen de datos será top apalancamiento y donde vamos a ver el resultado de ese filtro será en bancos por país. Es importante respecto a los filtros de destino
Dejaremos los filtros de destino en todos los campos según Tableau tiene marcado por defecto, ¿vale? Vemos que tiene aquí todos los campos por defecto, lo vamos a dejar tal cual. Y es importante elegir qué se hará al borrar la selección. Aquí elegiremos qué queremos hacer. Si cuando estamos borrando la selección, que queremos conservar los valores filtrados, mostrar todos los valores o excluir todos los valores. Nosotros por ahora, para este ejemplo, vamos a seleccionar mostrar todos los valores. Este suele ser el comportamiento esperado para el usuario final. Esta vez dejaremos la acción como menú, ¿vale? A la hora de ejecutar, queremos que se ejecute un menú y hacemos clic en aceptar. Vemos que ahora tenemos también definida la acción filtrar, le damos a clic. Indicar que se pueden tener varias acciones definidas a la vez y Tableau nos va a permitir utilizar ambas. Veamos cómo quedaría su uso con este ejemplo. Si pasamos el puntero por encima de la vista top 5 apalancamiento, vemos que la acción que habíamos definido de resaltado sigue funcionando. Mientras que si ahora lo que hacemos es seleccionar un país de dicha vista, automáticamente nos aparece un menú, como vemos aquí, con la acción de filtrar que hemos definido. Si pinchamos sobre ella, vemos que automáticamente hemos seleccionado Croacia aquí arriba y nuestra vista de destino ha quedado filtrada, ¿vale? ¿Vemos? Hemos elegido Lituania y aquí abajo podemos estar filtrando mediante este tipo de acciones, ¿vale? Hay otra acción que se denomina URL y bueno, después de destacar las acciones de resaltado y filtro que hemos visto, vamos a ver también esta otra, quizá menos utilizada, pero bueno, también creo que merece la pena que al menos la conozcamos para conocer todas las posibilidades a la hora de trabajar con Dashboard. Y son las acciones de URL. Las acciones de URL crean un hipervínculo a una página web o a un archivo que está fuera de Tableau. Debemos saber que los valores de campo pueden utilizarse como entradas dinámicas en una URL para que el enlace esté relacionado con los datos. Vamos a ver, por tanto, un ejemplo de cómo podemos agregar una acción URL. La manera es similar. En la barra de herramientas, en el menú Dashboard, acciones, agregaremos acción, como hemos visto antes. Dashboard, agregaremos acciones, solamente que ahora elegiremos ir a la URL. Vemos que Tableau nos abre el asistente concreto para la configuración de este tipo de acciones y lo enlazaremos con su capacidad de usar campos como entradas dinámicas, ya que es algo que también se puede hacer al nombrar acciones. Llamaremos esta URL acción, por ejemplo, pues por ejemplo la podemos llamar link Wikipedia. No, vale. Y luego vemos que como queremos generarlo de forma dinámica, Tableau tiene aquí un desplegable en esta flecha para elegir la lista de campos que tenemos. Aquí podemos elegir el campo que queramos, ¿vale? En nuestro caso vamos a elegir el campo que tenemos de país de descripción. Para las hojas de origen queremos que la URL se ejecute desde cualquiera de las vistas existentes en nuestro dashboard actual. Dejaremos la acción ejecutar como menú y con respecto a la URL habrá que definir la URL que queremos. Pues en este caso vamos a poner el ejemplo simple de la página de Wikipedia. Le vamos a poner el parámetro de país de descripción, ¿vale?
si en vez de indicar en Tableau la página de la Wikipedia y pasarle como parámetro el campo país de descripción, únicamente ponemos en URL el campo país de descripción, lo que hace es directamente mostrarnos el resultado de indicar en Google dicho país. Podemos hacer las pruebas de qué se visualizaría mediante el botón de Test Link. Es decir, si yo aquí no pusiese nada y solamente ponemos el país de descripción, como os digo, simplemente se abriría en Google el resultado. Con el ejemplo actual de la página de la Wikipedia, lo que estamos haciendo es que a la página de la Wikipedia, a la página principal de la Wikipedia, le estamos pasando un campo, le vamos a pasar de manera dinámica el campo país como entrada dinámica. Y dependiendo de qué país estemos seleccionando en el dashboard, ese nombre se va a incluir en la URL. Por tanto, vamos a probar el enlace y veremos qué se abre en nuestro navegador. Ahora, cuando hacemos, vamos a dar a aceptar, creamos la vista. Ahora, cuando estamos seleccionando, cuando estamos visualizando el dashboard, si pinchamos, por ejemplo, ¿vale? Estamos aquí, vemos que tenemos aquí una serie, por ejemplo. Pinchando, tenemos ya la opción de Irlanda, ¿no? O sea, tenemos la opción de URL. Podemos pinchar y lo que ello va a hacer va a ser que directamente me va a ir a la página de la Wikipedia y me va a pasar por parámetro este campo. ¿Vale? Si hay una página web en el dashboard, la acción de URL se abre ahí, ¿vale? Si hubiéramos tenido, como decimos, una página web insertada dentro del dashboard y nosotros hacemos esta opción, automáticamente el contenido se visualiza aquí. Como nuestro ejemplo simple estamos viendo las opciones, bueno, pues no hemos insertado la página web y por tanto lo que hace es que se abre en un navegador, es decir, lo está aplicando como un hipervínculo a la aplicación externa, ¿vale? En este caso al Google Chrome. Pero como decimos, si quisiéramos visualizarlo en el dashboard, estos enlaces, podríamos mostrarlo aquí. Indicar que la página web abierta a través de una acción URL sigue siendo completamente interactiva y si alguna vez llega a una página web que necesita desambiguación, como era el caso que hemos elegido, el usuario puede interactuar con la página como si estuviese en un navegador. Es decir, nosotros aquí ahora mismo con este nombre no lo ha identificado y lo que nos está diciendo la Wikipedia es que hay que desambiguar, ¿vale? Que hay varias entradas. ¿Vale? Esto puede pasar con países, por ejemplo, que no tengan con ese nombre una entrada concreta en español, porque hemos puesto Wikipedia español. ¿Vale? Si a lo mejor si hubiéramos elegido otro país, pues bueno, pues al final vamos a ver uno que a lo mejor, pues quizá Austria, que se dice que está tal cual puesto en español, tendrá entrada porque Ireland no está identificado, pero si aquí Austria lo cogemos y lo seleccionamos, vemos que automáticamente lo reconoce, ¿no? Porque en español existe esta entrada. ¿Vale? Vemos que nos estaría mostrando. Y como decimos, aquí podemos ver este enlace en el navegador, pero si queremos incluir este enlace para que se visualice esa página en nuestro dashboard, simplemente sería tan fácil como agregar la página web como hemos hecho antes, ¿no? Un espacio de página web, un componente de página web y aquí estaríamos visualizando ese resultado.
En la última parte de este bloque, creo que es interesante también ver el concepto de diseñador para dispositivos. Vamos a revisar qué es y cómo funciona el diseñador de dispositivos, ya que en el panorama tecnológico actual no se puede suponer, no podemos asumir que un dashboard vaya a ser explotado o consumido únicamente en un ordenador estándar. La función del diseñador de dispositivos en Tableau permite o tiene un papel importante, ya que nos permite obtener una vista previa del resultado y, lo que es más importante, personalizarlo para comprobar cómo se vería el resultado en un ordenador, en una tablet o en un smartphone. Cuando trabajamos con un dashboard, en el panel lateral de la izquierda muestra una sección con el tamaño, como estábamos viendo al principio, con las hojas disponibles para ser utilizada en él y con los objetos que tenemos para añadir y configurar el dashboard. Ahora mismo estamos trabajando en el dashboard predeterminado, ¿vale? Lo vemos aquí, que inicial, por defecto, Tableau, cuando arrancamos la implementación de un dashboard, la opción que tiene es predeterminada. Es importante saber un par de cosas sobre el dashboard predeterminado. El valor predeterminado actúa como una plantilla para los otros diseños de dispositivos, por lo que no tenemos que empezar desde cero. Solo las hojas que coloquemos en el dashboard predeterminado van a estar disponibles para los diseños específicos de otros dispositivos. Podemos eliminar hojas de un diseño, pero solo lo que está por defecto se puede utilizar. De manera simple, lo que tenemos que entender es que si, por ejemplo, queremos tener un dashboard que se vaya a visualizar en un smartphone, en una tablet y en un ordenador, podemos hacer el diseño predeterminado con una base y luego para cada uno de los componentes donde se quiera visualizar habrá que hacer ciertas modificaciones, habrá que adaptarlo a esas medidas concretas, a ese diseño concreto, pero el predeterminado me permite tener una base para ahorrar tiempo y ganar eficiencia a la hora de la implementación. Podemos, una opción que tiene Tableau es agregar un diseño de dispositivo, ¿no? Cuando pensemos que ya tenemos todo lo que queremos en el dashboard predeterminado, es el momento para agregar un diseño de dispositivo. Es decir, si yo ya mi base ya la tengo definida, por así decirlo, en mi dashboard predeterminado, lo que podemos hacer es ya ir definiendo dispositivos. Para ello, vemos que tenemos una opción aquí en Tableau que es vista previa del dispositivo, de manera que se habilite la barra de herramientas, ¿vale? Aquí arriba, para ver cómo se visualizaría en ese dispositivo concreto. Dentro de las opciones que muestra el menú desplegable del tipo de dispositivo, vemos que por defecto está seleccionado el predeterminado, ¿vale? Y vemos las otras tres opciones que son escritorio, tableta y teléfono, ¿no? Tablet, tableta. Dependiendo del dispositivo seleccionado, Tableau nos ofrece una lista de modelos comunes y de dimensiones, ¿vale? Tengamos en cuenta que los modelos que Tableau nos ofrece solo están pensados como una guía de referencia, ya que también está la opción de orientación de la pantalla, vertical, horizontal, que por lo general la visualización en las tablets es horizontal, mientras que en los smartphones suele ser una visualización vertical. Si, por ejemplo, elegimos simplemente tablet, bueno, pues vemos que aquí nos permite diferentes tipos, con algunas dimensiones concretas de visualización, de resolución de pantallas, etcétera. Con respecto a la personalización de diseños, cuando se agrega un diseño, la primera decisión es elegir el tamaño. El valor predeterminado mantiene el tamaño del dashboard predeterminado, lógicamente. Ajustar todo encajaría todas las dimensiones que se incluyen en el dashboard como el tamaño predeterminado. El ancho de ajuste ajusta al dashboard horizontalmente, pero permite una altura codificada de forma rígida. Esto significa que el usuario se tendría que desplazar verticalmente para consumir todo el dashboard. Podemos ver en el ejemplo mediante la elección de algún dispositivo concreto para ver dónde se recortaría el contenido.
una mejor práctica es echar un vistazo a la parte inferior de la pantalla, lo que indica que habrá más contenido para ser visto desplazándose, ¿vale? Vemos el recuadro al elegir tablet y tener, bueno, pues en este caso tenemos seleccionada tablet genérica con una resolución, vemos dónde se cortaría. Por tanto, vemos que nuestro dashboard tendríamos que desplazarnos para ver el contenido completo y no lo podríamos visualizar de una manera global, con una vista completa. A continuación, podemos controlar el diseño de los elementos en el dashboard. El diseño inicial está basado en el predeterminado y si hacemos clic en personalizado, podemos editar el diseño del dispositivo directamente. Por tanto, partiendo del dashboard predeterminado, vamos a generar varias vistas o plantillas para distintos dispositivos. Si seleccionamos tablet y luego uno de estos modelos que Tableau nos ofrece y a continuación pinchamos sobre el botón de añadir plantilla, añadir trazado, ¿no? Vemos que automáticamente en el panel de la izquierda nos ha agregado esa plantilla. Lo mismo con respecto al teléfono, dependiendo cuál elijamos, ¿vale? Imaginaros que elegimos, vemos cómo se estaría visualizando este dashboard en este tipo de teléfono y lo mismo, ¿vale? Vemos que lo tenemos como aplicación de Tableau, ¿vale? Vamos a ver a través de un ejemplo sencillo, el funcionamiento de trabajar con distintas visualizaciones, ¿no? Y cómo les afecta el agregar el contenido a ellas. Si en el dashboard predeterminado ahora activamos el título y lo renombramos por ejemplo, aquí vemos que no tenemos el título ahora mismo marcado. Si tenemos, hemos dicho en predeterminado, selecciono título y lo cambiamos, por ejemplo, y lo llamamos, pues eso, dashboard, como ejemplo, dashboard predeterminado. Ya vamos a ver las otras vistas de dispositivos que hemos definido a partir del predeterminado y vemos que en ambos, ¿vale?, tiene el título de dashboard predeterminado. Sin embargo, si ahora vamos a tablet y hacemos un cambio eliminando, por ejemplo, la vista bancos por país, ¿vale?, vemos que en nuestra vista de tablet únicamente tendremos la vista de top 5 apalancamiento, ¿vale? Mientras que si vamos a ver las otras, cómo se vería en los otros dispositivos, en teléfono vemos que se mantiene las dos vistas y en el predeterminado vemos que seguiríamos viendo las dos vistas. Con este fácil y simple ejemplo entendemos el uso de disponer de un dashboard predeterminado que nos servirá de base para el resto de visualizaciones de dispositivos que pudiéramos configurar, así como entender que luego para cada una de estas visualizaciones, como hemos hecho con tableta, podemos hacer las modificaciones que solo se verían repercutidas en ese dispositivo en el que hemos hecho esa configuración. Con el cambio realizado en la visualización de tablet, si quisiéramos revertir los cambios y que se restablezca la configuración del predeterminado, haciendo clic en predeterminado en la sección, ¿vale? ¿Vale? Lo vemos aquí. Podríamos, en el panel de la izquierda, ¿vale?, vemos aquí las opciones, haciendo clic en personalizado, lo veríamos, ¿vale? En predeterminado, veríamos que automáticamente se vuelve a recomponer la vista
la vista que habíamos eliminado. Bueno. Si queremos ver nuestros cambios hechos seleccionando personalizado, ¿vale? Podríamos ir viendo los cambios. Añadir un comentario al respecto, ya que los marcos del dispositivo modelo son estimaciones. Además, la vista previa del dispositivo, ¿vale? Puede no tener en cuenta la aplicación Chrome o las barras de herramientas, así que debemos asegurarnos de dejar ese espacio. Las imágenes finales podrían ser diferentes una vez que el panel, ¿no? el cuadro de mando, se publica y se visualiza en el dispositivo. Por lo que es muy recomendable que siempre consultemos el resultado una vez publicado en los dispositivos relevantes para asegurarnos que su apariencia es como esperábamos, ¿vale?